Hola, hola, un gran saludo para todos los televidentes, todos los que nos están siguiendo en esta secuencia de programas. El día de hoy, como les habíamos dicho en el último programa, vamos a abordar un tema muy interesante y es todo lo que tiene que ver con salud mental. Entendiendo que el estigma, la discriminación que experimenta la población LGTBIQ+, trae consecuencias significativas en términos de salud mental y en términos de genera un impacto a nivel emocional, a nivel social y a nivel relacional. Entonces, la idea es que en este programa vamos a ampliar un poquito más como cuáles son esas situaciones a las que se enfrenta la población diversa en términos de el estigma y la violencia y cómo eso afecta su salud mental. Entonces, para comenzar con este programa, quisiera que empecemos cada una hablando un poquito de cuál ha sido su experiencia. Mariana, de pronto tú que has trabajado un poco más con población diversa, ¿cuáles son esas situaciones más comunes que se presentan en términos de estigma y en términos de violencia hacia las personas que pertenecen a la población LGTBIQ+? Vale, hay varios asuntos. Lo primero son las violencias que vienen de la afuera, ¿cierto? De personas que no hacen parte de la población, ¿cierto? Y que empiezan por actos de discriminación a partir de comentarios, chistes, ¿cierto? Descalificaciones que suelen ser muy comunes, como por ejemplo piensen ustedes cómo usan la palabra marica, ¿cierto? Como si es una palabra despectiva para referirse al otro como menos, ¿cierto? Como afeminado, porque también un poco en los hombres pasa eso y es que el mandato de la masculinidad es muy simple y es usted no puede ser nada parecido a una mujer, ¿cierto? Y en este caso, pues como todo lo que tiene que ver con emocionalidad, todo lo que tiene que ver entonces con labores de cuidado, en fin, bueno, se asocian con eso y si otorgas a palabras como descalificativo, ¿sí? Como ahorita cuando nos sucedió lo de las ovejas blancas y negras, que yo les dije, eso Sí. es muy racista, ¿cierto? De nuevo como que se van entrelazando estos asuntos. Hay unos actos de discriminación propios, como por ejemplo no contratar a una persona en un trabajo por el hecho de que tenga determinada orientación sexual, ¿cierto? A veces es como, ¿cómo se va a ver mi local? Si saben que es una persona entonces gay o lesbiana o una persona trans, ¿eso qué va a reflejar sobre mí? ¿Cierto? Entonces un poco también está el asunto de lo estético, ¿sí? De lo que hemos instaurado como normal, ¿cierto? Y si no salimos de eso, entonces va a ser extraño, bueno, en fin. Hay unos asuntos asociados a esa discriminación que además eso lo que hace es cohibirnos de ciertos derechos, como digamos la libertad frente a la expresión, ¿cierto? La libre locomoción. Muchas de las personas que tienen estas vivencias, por ejemplo las personas trans, que tienen unas corporalidades que pueden obedecer a lo feminizado o no, o a lo masculinizado o no, también no pueden habitar ciertos lugares porque están sujetas a que les peguen, a que les maten, ¿cierto? Entonces, parte también como de eso, hay una disminución en el acceso a ciertos derechos fundamentales. Pero en la discriminación podemos, digamos, pasar a un asunto que ya termina siendo violencia, ¿sí? Y esa violencia puede darse de muchas formas. Desde la afuera puede darse como una violencia por prejuicio, que es la más común que nosotros conocemos para las personas con orientaciones e identidades de género diversas dentro de las tipologías de violencia basada en género. Porque la violencia basada en género no solo la padecen las mujeres, en su mayoría son quienes la padecen, pero no son las únicas. Después de las mujeres, quienes más la padecen son personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, ¿cierto? Esa violencia por prejuicio es una violencia muy simbólica, ¿cierto? Que busca mandar un mensaje y el mensaje es un asunto asociado a la corrección, ¿sí? A la corrección de los lugares que esas personas deberían ocupar, ¿cierto? Por norma, por lo que creemos que está normado, normalizado, ¿sí? Entonces, voy a ponerles un ejemplo. Yo les contaba ahorita un caso de una vez en una industria del agro en donde determinadas personas se dedicaban a lavar fruta, empacar la fruta, además, y en su mayoría esa es una labor muy feminizada, donde hay muchas mujeres operando en ese lugar. Entonces había un chico, es un chico gay que también se dedica a estas labores,
ellos les hacen un traslado a otra finca en forma de préstamo porque no tenían casi trabajadores, entonces bueno, llegan a este lugar y resulta que cuando estaban haciendo el reparto de las labores, diciéndole a cada quien qué tiene que hacer, el coordinador manda a este chico para campo, ¿cierto? Y las labores de campo, por lo menos en esa industria, son muy pesadas, ¿sí? Y él le dijo, no, mira, es que yo siempre he sido empacadora, ese ha sido mi lugar hace 3 4 años, yo no soy lo suficientemente fuerte, ni me siento en la capacidad ni con las habilidades para poder ir a campo. Y el coordinador seguía en su punto de que él debía ir a campo, debía ir a campo, debía ir a campo. Luego, pues como más allá en la historia, él nos dice que habla sobre su orientación sexual, él llamaba mi condición, ¿cierto? Y le decía, es que él se refiere a mi condición y me dice como algo relacionado con el hecho de que él era gay. Eso es una violencia por prejuicio. ¿Por qué es una violencia por prejuicio? Resulta que hay un mensaje, eso busca enviar un mensaje colectivo, ¿cierto? Y es un mensaje de corrección, de que el rol que a esa persona se le había asignado como hombre, que en teoría la norma le decía que debía ser hétero, ¿cierto? De Ujú. gustar de mujeres, el mensaje es ese, está centrado ahí en cómo debe ser la masculinidad y la evidencia de la masculinidad de esta persona. Si cuando hablamos de la masculinidad estamos hablando de que deben tener un lugar en donde hay fuerza, hay poder, ¿cierto? Él no estaba cumpliendo con eso. Entonces él lo manda a campo con la intención de corregirlo, de decirles que los hombres tienen que ser fuertes, tienen que tener poder, tienen que hacer este tipo de labores y quienes están en empacadora son en su mayoría mujeres, entonces no estás cumpliendo con el rol o la expectativa social de lo que se le pide a un hombre, ¿cierto? De lo que debería ser un hombre, o más que un hombre, eso masculino, ¿cierto? Entonces ahí hay una violencia por prejuicio, porque buscamos corregir, ¿cierto? Y lo segundo es que estamos mandando un mensaje. El mensaje es, si tú haces eso y te identificas o te nombras desde ese lugar, va a haber un castigo similar para ti. Porque el campo en ese caso era una corrección, pero una forma de castigo para llegar a la corrección, ¿cierto? Entonces esa es una violencia que se da muy frecuente. Y hay otro tipo de violencia que es la violencia intragénero, ¿cierto? La violencia intragénero es la que se da pues al interior de las relaciones de pareja de las diversidades sexuales y de género, ¿cierto? Entonces creemos a veces, por ejemplo, que en las relaciones lésbicas no hay violencia. Claro que hay violencia. Creemos a veces que en las relaciones entre hombres gay no hay violencia. Claro que hay violencia. Hay unas particularidades, ¿cierto? Y Ujú. son violencias que tal vez algunas podríamos compartir con mujeres que tienen relaciones amorosas, afectivas, sexuales con hombres, pero en muchas ocasiones hay otras. Yo les mencioné una manifestación de la violencia ahorita que tenía que ver pues como con esto, y es sacar del closet a alguien, ¿cierto? Ujú. Decirle a alguien, decir abiertamente que una persona es gay, lesbiana, que está haciendo un proceso de tránsito, que se está descubriendo y está anunciándose como no binaria, no es un asunto que nosotros Es- deberíamos manifestar, sino que precisamente la persona a sus tiempos, desde sus formas, lo debe decir. Entonces, sacar a alguien del closet es una manifestación de la violencia. También hay unos asuntos frente a la violencia psicológica que son muy permanentes. Por ejemplo, Ujú. frente a esto es amenazar con que te voy a sacar del closet. Le voy a decir a tus papás, le voy a decir a tu familia en caso de que tú no accedas a... Porque recordemos que los dos elementos más importantes de la violencia psicológica son la manipulación, ¿cierto? Y el segundo, por lo tanto, la limitación de la autonomía, ¿cierto? Entonces, ahí hay unas cosas importantes, hay otras relacionadas, por ejemplo, que he tenido la posibilidad de escuchar, que están relacionadas con las infecciones de transmisión sexual, amenazas alusivas a Ujú. contagios, ¿cierto? Como voy a contagiarte o, pues, y con esto no quiero decir que las personas que tienen diversidad sexuales y de género en su mayoría son las que tienen infecciones de transmisión sexual, no, sino que es un asunto que hemos escuchado, que así, digamos, no se tenga la infección, hay una amenaza alrededor de ello. Entonces, sí se dan esas violencias, sea la violencia digital, sea la violencia física, sea la violencia psicológica, económica, ¿cierto? Porque de igual forma, digamos, hay unas dinámicas, hay unas particularidades, pero puede darse, claro que sí.
Ujú. Y que eso precisamente nos lleva al panorama que planteábamos al inicio de la salud mental y de los motivos o de los, digamos como que factores que más afectan a la población LGTBIQ+, y es todos los impactos que se generan a través de ello. Porque mira, estamos hablando de tipologías de violencias y cosas que viven cotidianamente. ¿Y eso qué genera? ¿Cierto? Eso pasa de largo. Pero cómo puede afectar internamente a las personas, en muchas ocasiones tiene que ver mucho más con los cuadros de ansiedad que genera, los cuadros de depresión, en muchas ocasiones incluso lo que ahora conocemos como síndrome de burnout en las áreas Ujú. laborales, y ahí vamos a rescatar un poco la historia que nos compartías, el cómo el trabajo se me puede convertir también en un factor de riesgo, en donde yo ya no quiero ir, ya no disfruto lo que hago, yo no tengo garantizado realmente que me cuidan y me protegen, protejan, perdón, como en ese entorno, ¿cierto? Y que de una u otra forma creemos que es que la salud mental de las personas, de la población, tiene que ver con el desarrollo de su identidad o con habitar el espacio que a lo largo de los programas hemos conversado. Y no, casi que la mayor parte de consultas se dan es a partir de lo que pasa en su entorno familiar, social, laboral, relacional, y que justamente Mariano lo ejemplifica muy bien, el tema de todas las violencias al que se ven expuestos y que de una u otra forma son difíciles también como de controlar, y sobre todo porque hay muchas de ellas que no se hablan. Claro, ahí hay una cosa que también, eh, pues como muy relacionada con la salud mental. Ahorita no logramos hablar de las personas trans, que son aquellas que se les asigna un sexo género. Recuerden que eso tiene que ver con todo lo genital, qué genitales tenemos, qué hormonas Ujú. tenemos, ¿cierto? A partir de eso se nos asigna un lugar y unas expectativas. Pero si eso cuando crecemos no coincide con lo que nosotros sentimos, con cómo nos identificamos, con además lo que esperamos de nosotros mismos, pues entonces hay unos procesos de tránsito importantes, ¿cierto? Y ahí es cuando aparecen estos dos términos de transfeminidades y mujeres trans, o hombres trans, transmasculinidades y demás. Y hay pues como grandes mitos frente a ello, pero hay procesos en donde las personas trans deciden operarse, ¿cierto? Entonces Ujú. las mujeres trans deciden ponerse senos, algunas deciden hormonizarse, ¿sí? Y eso causa mucha angustia, ¿cierto? Que también es algo importante. Muchas personas trans que llegan a los procesos psicoterapéuticos llegan buscando precisamente un acompañamiento que les permita gestionar la angustia que genera que la hormonización sea lenta, que la EPS me apruebe la cirugía, que me apruebe, digamos, también la cita con el endocrino para ver eso, cómo afecta mis hormonas. Y ahí viene una Ujú. violencia importante que tiene que ver con la violencia institucional, porque estos trámites son muy lentos en el sistema de salud y nos ponen muchos tropiezos. Casi que todos los casos que yo conozco han tenido que entrar por tutela, por acción de Ujú. tutela, y pues eso nos va poniendo un panorama de qué tan abiertos estamos frente a ellos, ¿cierto? En frente a garantizar el derecho a la autodeterminación y sobre todo pues como a la construcción de identidad propia de cada una de las personas, pero eso nos va dando otros pasos de cuáles son las violencias que se sufren. Y lo segundo que quería mencionar es que la salud mental tiene una correlación directa con las condiciones materiales que tenemos, ¿cierto? Si nosotras Efectivamente. tenemos hambre, no tenemos trabajo, ¿cierto? Estamos pasando un montón de necesidades, no hay salud mental que se construya si no hay esos asuntos básicos. Entonces, a veces hablamos, por ejemplo, en redes pasa mucho. Yo me acuerdo que en mi último trabajo queríamos sacar una sección que decía TikTok me dijo que, para desmentir todo lo que Sí, sí, TikTok todo nos eso. decía, ¿cierto? Instagram nos decía, como de todos los discursos que hay alrededor de la salud mental y demás. Pero también a veces hay que pensar en eso, ¿cierto? Si yo no tengo unas condiciones materiales dignas, va a ser muy difícil poder construir desde otros lugares, pues como en el proceso Ujú. terapéutico. ¿Qué opinan ustedes? Claro, y porque tocas justamente dos temas absolutamente necesarios. Y primero me voy a enfocar en el tema de la violencia institucional, porque de esa casi no se habla, precisamente porque se tiende a pensar que es que los derechos en salud están garantizados, ¿cierto? De que las EPS nos atienden supremamente bien,
Pero cuando hablamos justamente de acceso a ciertos tratamientos, a ciertos acompañamientos, realmente no nos dan respuesta, y que muchos de esos tratamientos a los que necesitan acceder precisamente las personas en temas de las terapias de hormonas, en términos de cirugías, casi que a veces se categorizan como eso es un tratamiento estético. O pensemos en algo más cercano, psiquiatría. A Por veces ejemplo, cuando ustedes tienen que mandar a pacientes a psiquiatría, ¿cuánto se demora la cita? Un montón. un montón, dependiendo de la PS. Hay unas en las que se puede estar demorando un mes, otras 2 meses, 3 meses. Primero te ve el médico general y es como, pues no hay más, espera. ¿Cierto? Y si eso estamos hablando como con un servicio, aparece Rogelio, con un servicio, entre comillas, cotidiano, ¿cierto? Más ¿cómo decirlo? Como de acceso. Ahora las terapias, por ejemplo, con endocrino, que son citas rarísimas, ¿cierto? Entonces, ahí sí hay que hacer mucho énfasis, y porque en esos días, hablando con alguien, me planteaba el tema, por ejemplo, de las citologías en las mujeres que acceden a la forma. Yo no sé si lo has escuchado. Sí, claro. Igual hay un asunto ahí como más simbólico. Yo recuerdo mucho que leí un tuit, yo no sé si ustedes lo vieron, de una ginecóloga que decía: yo sí atiendo mujeres que se han hecho, pues porque es una cirugía que le llaman a cirugía de reasignación de sexo, ¿cierto? Y dice, sí las atiendo porque es un asunto más simbólico, y porque hay unos asuntos hormonales importantes que yo manejo con el endocrino. Entonces, claro, como que la gente dice, pero ¿para qué? ¿Cierto? No tienes que hacer, no, es que hay unos asuntos que se pueden correlacionar, entonces, sí. Claro. Y que ahorita pues que se estaba mencionando, que Mariana mencionaba el tema de lo económico, del acceso de hecho pues a servicios especializados, incluso acceder a una atención por psicología es supremamente complejo, porque bueno, si tú tienes la forma de hacerlo de manera particular, pues es mucho más fácil el acceso, pero si tú no tienes los recursos y estás pasando por unas situaciones súper complejas y quieres acceder a este tipo de servicios, se vuelve súper complejo. Pero entonces acá, por eso ahorita llamé a nuestro amigo Rogelio, porque también es como, listo, la idea de todo lo que se está haciendo también es específicamente para el municipio de Granada poder empezar a generar unas rutas de atención que sirvan para la comunidad y para la población diversa, para la población LGTBIQ+, en la que se les garantice como ciertas cosas. Como que, por ejemplo, que sepamos a dónde ir si vamos a denunciar un caso de violencia por pertenecer a población diversa, que es lo que estamos conversando, ¿cierto? Entonces, en esa medida, y bueno, en el último programa les vamos a compartir un poco más de cuál es esa ruta, qué podemos hacer y cuáles son como las instituciones que tiene el municipio que deben velar como por cubrir esos 3 factores de protección, ¿sí? Pues ¿cuáles son esas 3 entidades o grandes contextos que velan por cuidar justamente de los derechos que tienen las personas que hacen parte de la población diversa, que tiene que ver todo lo que tiene que ver con salud, justicia y protección, ¿cierto? Entonces también que esto nos sirva como, pues que este programa también sirva como divulgación de esas cosas que se busca hacer en el municipio, que se están haciendo, que claro, todavía falta mucho, y no solamente acá, en Colombia en general, en Antioquia, falta mucho por hacer, pero que claro, tenemos unos derechos en salud integral. ¿Cuáles son? Tenemos que empezar a conocerlos y también saber a dónde acudir cuando estamos pasando por una situación compleja y no tenemos los recursos para tener una cita por psicología. Entonces también como todo lo que se ha ido adelantando en los municipios en términos de los escuchaderos, los susurraderos, los espacios que las alcaldías y cada municipio está disponiendo como para cualquier persona que sienta que requiere un servicio de estos de atención. Qué importante eso que ustedes están nombrando, porque ese es el papel activo que el Estado debería tener, ¿cierto? El Estado debe ser garante en todos estos procesos y de alguna u otra manera empezar a poner sobre la mesa y sobre todo situar esa responsabilidad y decirles, háganse responsables, que aquí estamos, ¿cierto? No estamos escondidos, estamos aquí, así seamos pocos o muchos, ¿cierto? Como que
hay que hacer algo, digamos, relacionado específicamente para nosotros y para nuestras necesidades, ¿cierto? Porque si nos ponemos a pensar hoy, nuestras necesidades serán distintas. Lo mismo pasa como con la población, y es que hay unas necesidades muy particulares que hay que gestionar y sobre todo escucharles, ¿cierto? Creo que nos falta mucho escucharnos para poder empezar a gestionar y poder unir como humanos para empezar a crear y sobre todo para reclamar esas creaciones que vienen desde el Estado, y eso es algo importante allí. Pero bueno, yo no sé cuánto nos queda del programa. Creo que todavía tenemos un espacecito. Justamente porque mencionas algo importante, y es que en muchas ocasiones nosotros ni siquiera sabemos o reconocemos cuáles son nuestros derechos y dónde hacerlos como cumplir y respetar, y aquello que nosotros no sabemos que tenemos es mucho más difícil entonces pedirlo, claro. ¿Cierto? Y ahí entra también pues en un poco lo que conversábamos en alguno de los programas, y es el tema de la importancia de educarnos, de conocer, de tener un conocimiento más amplio frente a cuáles son esos derechos que tenemos, quiénes deben ser garantes del cumplimiento de esos derechos, y bueno, mientras se hace una lucha constante pues porque se garantice todo este tema de los derechos, también pensarnos cuál es nuestro deber, ¿cierto? Como personas y como población diversa, porque esto es un tema también de bueno, ¿qué puedo hacer yo desde mi individualidad y desde desde los procesos colectivos para el conocimiento que yo ya tengo, medianamente compartírselo al otro, ¿sí? Para trabajar en mi autocuidado, para trabajar en esa generación o creación de redes de apoyo, ¿sí? Porque entonces lo mencionábamos en el programa de familia, buscamos o esperamos de la familia un apoyo que sea incondicional y a veces no lo tenemos, pero a veces esas redes de apoyo que generamos pues tampoco son las más cercanas o las que nos garantizan como esa seguridad. Entonces también empezar a pensarnos, listo, ¿cuáles son esos derechos en salud integral a los que podemos acceder? Pero también los derechos traen consigo unos deberes, y mi deber es, si yo sé, comunicárselo al otro, mi deber es cuidar de mí y cuidar del otro, ¿cierto? Y poder empezar a generar unos procesos de autocuidado individual y de autocuidado colectivo que nos permita generar redes de apoyo y que permita generar también movimientos que ayuden como en el cuidado y la protección de esos derechos, o en la búsqueda de que se cumplan esos derechos a los que deberíamos poder acceder. Yo retomo uno de los postulados de las mujeres lesbianas, y es el apañe colectivo, ¿cierto? Hay que abrazarse colectivamente, acompañarse colectivamente, y eso implica también ser la fuente de los otros y las otras, ¿cierto? Si yo tengo la información, claramente una forma importante como de acompañar también es compartirla, y bueno, creo que volviendo al asunto de las violencias, hay algo muy importante que hay que reclamarle al Estado, y tiene que ver con el reconocimiento de otras tipologías de violencia, porque hoy nos pasa mucho que vamos a las instituciones, ¿cierto? Pero los únicos tipos de violencia cuando vamos a denunciar que logran, digamos, tramitar, terminan siendo la física, la psicológica, la sexual y la económica. Entonces eso también nos limita un poco, y cuando vamos a hablar, por ejemplo, de esto que tiene que ver con violencia por prejuicio, lo ponemos solamente en el espectro de la discriminación, ¿cierto? Y acá hay algo muy particular, y es que la discriminación va un paso antes de la violencia, ¿cierto? Como que la violencia tiene otra connotación, y sobre todo cuando hablamos de violencia basada en género, hay un asunto relacionado con los estereotipos, con las relaciones de poder, ¿cierto? Como un montón de cosas ahí que en resumidas cuentas lo que nos han generado son desigualdades, ¿cierto? Entonces hay que empezar también a poner esa conversación ahí sobre la mesa. Y también hay que empezar a generar unas herramientas y a identificar que, queramos o no, hemos construido herramientas de cuidado, aún sin saber que eso puede ayudarnos a cuidar la salud mental, ¿cierto? Como, no, es que nos encontramos todos los viernes en el parque para hablar de la vida, ¿cierto? Eso es una herramienta de autocuidado que no necesariamente tiene que ver como con psicoterapia, pero aquí yo quiero que hagamos mucho énfasis en eso, y es que cuidar de la salud mental no solo es ir a psicoterapia, ¿cierto? Sino que hay otras formas para cuidar la salud mental,
y entendiendo esas condiciones materiales de las que estamos hablando, ¿cuáles son esas otras formas? ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser esas herramientas útiles para las personas con diversidad sexuales y de género y que puedan empezar a implementarlas en su cotidianidad, ¿cierto? Si hoy no hay las condiciones materiales para poder pagar el proceso, hoy el municipio no tiene un programa en donde se les facilite unas asesorías psicológicas, ¿qué pueden hacer ellos desde su individualidad y colectividad? Yo creo que tú mencionas, Mariana, como el primer aspecto y es todo el tema del acompañamiento colectivo. Y ahí es donde rescatamos, de hecho, todo el asunto de las redes de apoyo. Las redes de apoyo no solamente es la relación que yo tengo con mis amigos, con mi familia o con las personas del entorno, sino también a qué grupos, por ejemplo, puedo acceder, ¿cierto? La mayoría de los municipios, me atrevería a decir, que tienen organizaciones juveniles, tienen grupos que se reúnen cotidianamente, en donde justamente se dan estos espacios para construir, para hablar, para de una u otra manera ejercitarnos en términos de conocimiento. Autocuidado también tiene que ver con todo el aspecto físico, el cómo yo me puedo relacionar conmigo mismo, cómo me puedo justamente acercar a ciertas prácticas, ¿cierto? Que son de libre acceso. No sé si Johanna tiene ahí para complementar. Pues yo ahí haría una invitación muy importante a, bueno, no podemos quedarnos en lo que hace falta, tenemos que valorar lo que tenemos. Y en el municipio hay un movimiento o varios movimientos como encaminados a esto, todo lo que es Mesa Diversa, el Consejo Municipal de Juventud, ¿cierto? Donde la juventud y principalmente la población diversa puede empezar a generar justamente esas redes de apoyo. Entonces la invitación es súper importante a que participemos más de esos contextos que tenemos en el municipio. Claro, y participar también es una forma, primero, de cuidar lo público, ¿cierto? Sí. Y segundo, también es una forma también de cuidarnos a nosotros y a nosotras, entendiendo que nos vamos a relacionar con otros y otras, es una forma de aprender. Yo rescataría mucho el cómo nos hablamos, ¿cierto? Yo siempre, cuando trabajo con mujeres, les digo, ustedes cómo se hablan al espejo, ¿cierto? Y en este caso también, yo creo que sería un asunto importante empezar entendiendo que hay que hablarnos como desearíamos que los otros y las otras nos hablaran, ¿cierto? Y nos pasa mucho, pues como a quienes tenemos corporalidades feminizadas o quienes se nombran como mujeres, que es como si tuvieran una jueza aquí en la cabeza, ¿cierto? Y entonces me hablo al espejo y es la jueza hablando, ay no te vestiste linda, te ves fea, ¿cierto? Lo mismo pasa muchas veces como con las personas que están en esos procesos de tránsito, de autodescubrimiento, de exploración, ¿cierto? Hay que tirarse pasito, ¿cierto? Eso me parece importante, hay que tenerse compasión en muchas ocasiones, siendo también muy responsables, ay perdón, ya vamos a cerrar, siendo también muy responsables. Pero sobre todo, y yo creo que algo que me gustaría rescatar mucho es, suficiente tenemos con la jueza o el juez que tenemos en la cabeza para ser jueza o juez de los otros y las otras. Completamente cierto. Entonces, también hay que partir de eso. Listo, agradecerles a todos precisamente por el espacio que nos brindan de vernos, de escucharnos y de compartir con nosotras todos estos temas que se hacen completamente necesarios e importantes en nuestras comunidades para la construcción también de sentido social y de protección social además, ¿cierto? Cuando nosotros nos responsabilizamos con estos temas podemos ser redes de apoyo sin saberlo para muchas personas, así que hasta la próxima. Chao.